suspenso. ¿Digo hola amigos o digo qué? Hola amigos. Yeah, yeah. Viviendo bacano, pa. Hola amigos, en este video hablaremos acerca de propiedades, ensayos y normas para ladrillos y muretes. Las propiedades a exigir para los materiales cerámicos son en esencia los mismos que para los petros naturales. Pero tenemos que tener en cuenta las normas que están establecidas en Colombia, las cuales son la NTC, que es la norma técnica colombiana 4205, y la NSR10, específicamente el título D, que habla acerca de todo de mampostería. Ahora bien, vamos a hablar acerca de algunas propiedades y cómo estas se pueden controlar por medio de ensayos organolépticos. Estos por medio de las Dios, ¿qué es esto? Ahora bien, hablaremos acerca del ensayo organolépticos. Los ensayos organolépticos, por medio de la observación, nos muestran de forma rápida y sencilla datos sobre el material. En estos podemos ver propiedades físicas. Las propiedades físicas pueden ser color, desviación, deformaciones, entre otras. Como también vamos a ver las propiedades mecánicas, que estas por medio del color podemos ver la relación entre el hierro, que va directamente conectada con la resistencia mecánica. También vamos a hablar acerca de las propiedades químicas, que estas se me olvidaron. Químicas. Decímetro cúbico. Listo, otra vez. Propiedades químicas. Las propiedades químicas son nuestra primera aproximación para saber las alteraciones de nuestra pieza, entre las cuales podemos encontrar caliches, desconchados, perforaciones, entre otras. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los ensayos físicos aplicados a ladrillos. Los ensayos físicos van a tener en cuenta color, deformación o desviación de aristas correctamente medidas. Esto van a comprobar si una pieza cumple con los criterios de la clasificación de normas NTC. En un ladrillo se requerirá medir lo que es longitud, anchura y grosor. En cuanto a su densidad, la densidad real varía de 2.05 a 2.5 kilogramos sobre decímetro cúbico según el contenido de metales pesados como el hierro. En ladrillos oscila de 1 kilogramo sobre decímetro cúbico, en huecos 1.7 en perforados y 1.9 en macizos. Valores que varían entre 2.3 y 2.4 siendo productos vitrificados. En cuanto a la porosidad y compacidad, la porosidad es... Se me olvidó, podemos cortar ahí. La porosidad y compacidad. La porosidad es como los pétreos naturales, al igual que la densidad. La porosidad es muy importante ya que está relacionada con otras propiedades, tanto físicas, mecánicas y químicas. Hay que tener en cuenta que hay porosidad abierta y porosidad cerrada. Al tener en cuenta la porosidad abierta se va a medir los huecos artificiales. En cuanto a la capacidad de absorción del agua, esta quiere decir la capacidad que tiene una pieza para absorber el agua y se expresa en un porcentaje de su peso en seco. Esto es de acuerdo a la norma NTC 4205. Las probetas que se utilizan para estos ensayos son aplicadas a ladrillos macizos, huecos y perforados, que serán ladrillos enteros. Capilaridad o succión. La capilaridad nos quiere decir la cantidad de agua que asciende por tensión capilar en una pieza, mientras que la succión expresa o está expresada en gramos por centímetro al cuadrado por minuto con una precisión de 0.1 gramos sobre centímetro al cuadrado. Esto viene dado por la fórmula. Esta nos indica en QI el peso en gramos del ladrillo después de la inmersión, menos PI. PI me quiere decir a mí el peso en gramos del ladrillo antes de la inmersión sobre A. A es el área en centímetros al cuadrado de la tabla del ladrillo, sin contar los taladros. La elasticidad. La elasticidad es un ensayo que se hace para en sí determinar la durabilidad del ladrillo. ¿Por qué? Porque aquí se expresa cómo es la acción de un ladrillo frente al hielo. ¿Qué sucede? Que en los poros del ladrillo
se ingresa el agua y desciende la temperatura a 0 grados, se congela el agua y ejerce una presión intersticial, y aparte de ello aumenta su volumen. La permeabilidad. La permeabilidad de un ladrillo es el movimiento de flujo líquido o gas que puede existir en el interior de la pieza por diferencia de la presión. La conductividad térmica. La conductividad térmica es la cantidad de calor que pasa en una hora por una pieza de 1 metro al cuadrado de superficie por 1 metro de longitud, existiendo también unas gradientes de temperatura de 1 grado en las caras de la pieza. Mi expansión por humedad. Mi expansión por humedad viene de que aumentan las dimensiones de la pieza debido al efecto de la humedad. 2 y 3. La dilatación térmica. La dilatación térmica es por efecto del calor, aumenta su longitud. Y la dureza se mide por rayado en la escala de Mohs. Y está la resistencia. ¿Todavía me está grabando? Sí, ya. Ajá, ¿ya? Ya. Ya. La resistencia acústica. Se sabe que los ladrillos son materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son rígidos y estos actúan como cajas de resonancia en sus zonas huecas. Y al ser materiales macizos actúan como buenos aislantes. Los ensayos químicos son aquellos que no comprueban la compresión de las piezas y tienen dos propiedades principales, que son la durabilidad y la resistencia a agentes atmosféricos. También se debe cumplir con dos agentes muy importantes, que son el caliche. El caliche está compuesto por la piedra caliza y por fósiles marinos. La eflorescencia está compuesta o su color más denotable es el color blanco, y esta se encuentra por una de las caras del ladrillo. Y tiene 4 clasificaciones: ladrillo no eflorescente, ladrillo ligeramente fluorescente, ladrillo fluorescente y ladrillo muy eflorescente. ¿Es eso, Joey? No, me falta lo de los dientes. Los muretes están compuestos por propiedades mecánicas, las cuales son compresión y tensión diagonal. La resistencia por compresión cumple con la norma ASTM C1213 sección 2, en la cual se dice que se debe hacer una compresión axilar. La resistencia por compresión, corte o diagonal es la que cumple con la norma ASTM E519, la cual especifica que esta tiene una compresión diagonal, en la cual se conoce desde su punto 0 hasta su falla. Los ensayos mecánicos son de gran importancia en los usos de los materiales cerámicos. Vamos a hablar de la resistencia a compresión. Se le denomina resistencia a la compresión del ladrillo a la tensión aparente de ruptura determinada en el ensayo, el cual es ejerciendo esfuerzo axial en dirección perpendicular a tabla o cara mayor del ladrillo. Es criterio de no admisión según la norma NSR 10 para ladrillos macizos, huecos y perforados. Para ladrillo macizo está entre 100 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Para perforado está entre 100 también, y para el hueco está en 50 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado.
continuación seguimos con resistencia a la tracción. Es aproximadamente 1/5 a la de compresión, a lo cual se supone es un valor alto en relación a los petros naturales. Bueno, resistencia a la flexión. Es importante en tejas y pavimentos y se realiza según la norma NSR 10 hasta ruptura. En piezas de gres alcanza hasta los 500 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, pero su normal es entre 200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Resistencia a la abrasión. Se mide por el desgaste en peso de la pieza al aplicar un disco con abrasivo, comprobando la huella que deja. Las referentes normativas que se utilizaron según la NTC para ladrillos son las siguientes. Las referentes normativas según NSR 10 para muretes son las siguientes. Capítulo D, D372, elaboración y ensayo de los muretes. Bueno chicos, espero hayan aprendido un poquito más acerca de propiedades, ensayos y normas para ladrillos y muretes. Gracias. Adiós.